Esa sala de guerra. Híjole, estamos despidiendo una semana histórica en la que por fin empezamos a dejar de lado a la figura del sexenio anterior para centrarnos en el nuevo gobierno, el gobierno de la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que desde el primer segundo ha estado lleno de simbolismos, de mensajes, unos buenos, otros ya veremos. Hoy vamos a revisarlo y hablando de símbolos, voy a tener una interesante charla con el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, que ya está aquí en el estudio de Sala de Guerra. Y como bien sabemos, el gran reto de la presidenta de México es devolvernos la paz a los mexicanos, la seguridad, sobre todo en estados como Sinaloa, Chiapas, Veracruz, Michoacán, entre otros. Cuenta con las Fuerzas Armadas que tendrán más presencia que nunca, pero ¿qué tan bueno y qué tan malo va a ser eso? Lo vamos a analizar en la mesa con el académico experto en Fuerzas Armadas, Javier Oliva, y el periodista Jorge Fernández Menéndez. Además, Juan Pablo de Leo nos va a mostrar con qué popularidad está iniciando su gobierno Claudia Sheinbaum según las encuestas. Yo soy Mónica Garza. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las marcas para soportar el apoyo del PSOE. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Vámonos con lo que fue lo más polémico de la semana. Claudia Sheinbaum rindió protesta como presidenta de México en una ceremonia sin mayores sobresaltos porque la oposición acordó respetar su día. Sheinbaum recibió la banda presidencial de manos de la simbólica presidenta del Congreso, Ifigenia Martínez, emblema de la izquierda mexicana. Te la paso a ti. Y tú se la das. Te la paso a ti. Aquí está. Gracias, Ifigenia. Ifigenia Martínez, por su estado físico vulnerable, se vio imposibilitada de dar lectura al discurso que había preparado para ese momento histórico. El mensaje fue previamente distribuido a los medios de comunicación y en él destaca que el tener una mujer presidenta es la culminación de una lucha que atravesaron generaciones enteras de mujeres. Uno de los momentos más tensos de esa jornada, de esa mañana, fue la llegada de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, a quien la presidenta Sheinbaum saludó con deferencia en respeto a su nueva investidura y, por supuesto, a los poderes autónomos que ambas representan. Y durante su mensaje ante el Congreso de la Unión, la presidenta Sheinbaum destacó su papel como mujer y el respaldo que recibió en las urnas. Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Y algo que también destacó en esta jornada de tantos significados fue el mensaje que enviaron a través de sus redes sociales dos expresidentes de México deseándole a Claudia Sheinbaum éxito en su mando. El primero de ellos fue Felipe Calderón, quien deseó que la presidenta tenga visión de Estado, y el del presidente Enrique Peña Nieto, que envió un mensaje más sobrio, simplemente deseando éxito a la nueva presidenta de México. Ese mismo día por la tarde, Sheinbaum ofreció un largo mensaje en el Zócalo capitalino y repitió la ceremonia para recibir un bastón de mando de manos de mujeres indígenas y después estableció sus 100 compromisos de gobierno. Estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo de México, en esta plaza maravillosa, corazón de la patria, en la que tantas veces nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador y nos seguiremos reuniendo, que no les voy a fallar. Al día siguiente, la presidenta realizó su primera mañanera del pueblo, el 2 de octubre, donde anunció cómo estará estructurada cada semana su conferencia. Los lunes va a hablar de salud, los martes los denominó de humanismo mexicano y hablando de libertad de expresión, los miércoles va a regresar la lectura de lo que ahora han llamado el detector de mentiras, que va a poner la lupa a notas y periodistas, y así lo explicó la presidenta.
Y no solamente se va a hacer una revisión de las mentiras que salen en redes sociales o en algunos medios, sino también vamos a pedir que participe la ciudadanía en este detector de mentiras. Y bueno, los jueves van a hablar de las mujeres en la historia, los viernes estarán dedicados a los logros de ciudadanos mexicanos. Y sobre el inicio de las funciones de su nuevo gabinete, la doctora Sheinbaum hizo nombramientos horas antes de su toma de posesión. Confirmó a Paulina Silva como vocera de la presidencia y a Alfonso Brito como coordinador de vinculación e información. También anunció a César Yáñez como subsecretario de Gobernación y ratificó a Jorge Mendoza Sánchez como director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Y esta semana, también en la Ciudad de México, rindió protesta la nueva jefa de gobierno, Clara Brugada. Gobernaré con el corazón y la fuerza del pueblo. Gobernaré con la responsabilidad en el presente y el compromiso con las generaciones futuras. Fui jefa delegacional y alcaldesa. Soy municipalista por convicción. Trabajaré con las 16 alcaldesas y alcaldes que representan esta ciudad para atender juntos problemas que afectan a los ciudadanos. Vamos a cogobernar esta ciudad desde los territorios. Sin importar su origen partidario, vamos a trabajar juntos a favor de la población de esta ciudad. Y asimismo lo hicieron los 16 alcaldes de la capital, incluidos los que llegaron después de una polémica elección. Alessandra Rojo de la Vega en la alcaldía Cuauhtémoc y Javier López Casarín de la alcaldía Álvaro Obregón. Y bueno, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló 8 votos a favor, con 8 votos a favor y 3 en contra, revisar la reforma judicial para discutir la controversia generada entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial debido a que se afecta la autonomía entre ellos. Señora Presidenta, me permite informarle que existe una mayoría de 8 votos a favor del sentido de la propuesta. El señor ministro Gutiérrez Ortiz Meana en contra de consideraciones. El señor ministro Aguilar Morales reserva su derecho a formular voto concurrente. El señor ministro Pardo Rebolledo en contra de algunas consideraciones y con adicionales. La señora ministra Ríos Farjat con anuncio de voto concurrente. La señora ministra Presidenta Peña Hernández con anuncio de voto concurrente. Con voto en contra de las señoras ministras Esquivel Moza, Ortiz Alf y Batres Guadarrama, quienes anuncian sendos votos particulares. Así nos vamos a un corte comercial, pero antes déjeme recordarle, hablando de efemérides históricas, que mañana lunes se cumplen 111 años del asesinato del senador Belisario Domínguez, uno de los grandes legisladores de México que se opuso al autoritarismo y fue un férreo defensor de la libertad de expresión. Mire cómo fuimos a recordarlo. Pues nos encontramos nuevamente con nuestra historiadora de cabecera en Sala de Guerra, Isabel Revuelta. Estamos en las calles de 16 de septiembre y Lázaro Cárdenas, porque precisamente a Belisario Domínguez, antes de asesinarlo, lo secuestran, al parecer, en esto que era uno de los hoteles más lujosos de la época, Isabel. Así es, que él se encontraba en la ciudad en la decena trágica por cuestiones personales y se da cuenta de lo terrible del asesinato de Madero y de Pino Suárez. Hay dos versiones, una que se lo llevan a una casa a Tacubaya, los secuaces de Huerta, o la otra es que por esta misma avenida San Juan de Letrán se van directamente hacia lo que era el antiguo Panteón de Coyoacán o el Panteón de Joco. Junto a ese árbol es en donde terminarán su vida. Lo acribillan, tratarán de deshacerse del cuerpo porque incluso lo incineran y lo entierran. ¿Por qué estaba tan enojado Belisario Domínguez con el gobierno espantoso de Victoriano Huerta? Él hablaba de esa usurpación a través de los asesinatos de Madero y de Pino Suárez, y que no era posible, que además iba a permitir una invasión estadounidense, la cual sí sucedió en 1914. Entonces, es un personaje que se recuerda hoy con esa medalla Belisario Domínguez a partir de 1953. Oye, emblema de los derechos humanos en este país. 111 años justamente del asesinato y del martirio de Belisario Domínguez. Y que se supone que fue precisamente aquí, por eso les enseñaba Mario, nuestro camarógrafo, esta tumba, que es la más antigua de este panteón, de 1896, y se habla de que pudo ser en esta zona donde martirizaron y luego asesinaron a Belisario Domínguez. Nos vamos a un corte y volvemos, estamos en Sala de Guerra. Gracias.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, antes de pasar a nuestra entrevista, quiero que ustedes se imaginen cómo será presidir la nueva legislatura, la número 66. Bueno, pues es más o menos así. Nos encontramos en la Magdalena Michuca, en la Ciudad de México, donde el grupo mayoritario propondrá realizar la sesión alterna en virtud de que no hay condiciones para hacerlo en la Cámara de Diputados. Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no van a sesionar hoy ni mañana. Que cuando ganan las elecciones es pactando con el narco. ¡Apúntele ahí! Diputadas y diputados, se les llama al orden a sus lugares, por favor. Se abre la sesión del Congreso General. Saluda a las integrantes de esta comitiva especial que la acompañarán al salón de plenos. El día de ayer me fue negado, junto a mis compañeras de oposición, el ser parte de la comisión de cortesía para recibir a la presidenta, solicitar una disculpa pública por parte del diputado presidente Gutiérrez Luna. Diputada, esta presidencia siempre asumirá con responsabilidad el compromiso que tiene de conducirse con imparcialidad. En la consideración que usted nos hace, no tengo ningún problema en ofrecerle con humildad una disculpa si usted y su grupo resultó ofendida.
Recibo con muchísimo gusto esta noche al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna. Muy bienvenido esta noche. Gracias, Mónica. Un gusto estar aquí en este espacio. Buenas noches. Pues ya vimos más o menos un resumen de cómo arrancó tu chamba en esta legislatura número 66 y tienes pues un compromiso no solamente con los legisladores, tienes un compromiso con la ciudadanía mexicana de diálogo, de equilibrio. Todas las legislaturas cuando arrancan traen mucha euforia, efervescencia, porque las compañeras y los compañeros... No, pero creo que nunca como en esta ocasión por los debates previos al arranque de la legislatura, ¿no? Iniciamos, tú lo sabes, con una aprobación de la reforma constitucional para reformar el Poder Judicial, que se dio en condiciones muy sui generis. Así es. La última que yo recuerdo tiene 5 años, cuando aprobamos, más o menos 5 años, cuando aprobamos un presupuesto que tuvimos que sesionar en Centro Vancomer. Ahora lo hicimos hace 3 semanas, un mes, en la Magdalena Mixhuca, en condiciones complicadas, pero se pudo tener un buen ánimo y se pudo procesar adecuadamente esta reforma. Hubo quienes estuvieron a favor, quienes estuvieron en contra, hubo debate. Para eso es un parlamento, para debatir, para contrastar ideas, y finalmente se llegó a un puerto. Regresando a esta semana, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum toma posesión en la Cámara de Diputados, y hay toda esta polémica en torno a las comisiones de cortesía. Las diputadas panistas exigen una disculpa pública, tú les das esta disculpa pública. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué pasó? ¿Por qué no hubo desde inicio en las listas? Tuve oportunidad de conocer las listas. Ningún legislador de partidos de oposición para recibir a la presidenta Sheinbaum. Mira, yo creo que es un problema del sistema y hicieron bien en plantear una situación, una reforma para que quede en ley. Tenían razón y yo creo que la labor de quien conduce la mesa como presidente o como vicepresidente en el momento, si ve una situación en la que hay una inconformidad y se puede ofrecer una disculpa, reconocer que se dio una situación que no era debida, debe hacerse, porque también hay que decir algo, la humildad de la mayoría es algo que abona a la construcción de los acuerdos y a que avance el proceso parlamentario, y de mi parte siempre va a ser así. Claro, pero ¿qué pasó? ¿Quién dio esta instrucción de que no hubiera diputados de la oposición? Yo creo que faltó ahí una parte de comunicación en los últimos días y finalmente llegó el momento y se armó una lista que fue la que se dio a conocer. Pero pues primer mensaje muy antidemocrático, ¿no? Yo creo que... De quien haya sido. Yo creo que hay que corregirlo para el futuro. Yo creo que hay que reconocer esa parte. Yo dialogué después con todas las fuerzas políticas para explicarles y decirles que era algo que se corregiría en la situación futura y creo que quedaron todos contentos y tranquilos de que se les diera esta respuesta, no de la situación en sí misma, sino de la atención y del poder, que hubiera un reconocimiento de la fuerza mayoritaria sobre esta situación. Otro detalle que llama poderosamente la atención al inicio de esta legislatura número 66 y sobre todo porque cae en la cancha de la presidencia de la Cámara de Diputados cada vez que un presidente da su informe, en este caso fue el último informe del presidente saliente, y ningún funcionario de su gobierno fue a responder este informe. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, hay un tema, hay que recordar que estamos en un tema de tiempos. Anteriormente, la toma de protesta del Ejecutivo Federal era el 1 de diciembre. Sí. Es la primera vez que se recorre el 1 de octubre. Entonces, antes, en esos meses, daban tiempo de que los funcionarios del gobierno fueran a lo que se llama glosa de los informes. Pero no puedes poner como pretexto el tiempo o la falta de tiempo para la no rendición de cuentas. Fíjate que no fue un tema de falta de... No es un pretexto, sino que se procesaron otras reformas que fuimos sacando en esas semanas y que justamente al privilegiar ese trabajo parlamentario de las reformas constitucionales que se aprobaron, la de materia indígena, la de los jóvenes, la del Poder Judicial, ya se hizo materialmente imposible que acudieran estos funcionarios, sobre todo por el cambio de fecha de la toma de protesta. ¿Lo harán? Entonces, posiblemente abrirán algo extraordinario para que den explicaciones sobre tantas cosas que... No, ahorita ya no son funcionarios, ahorita ya no son funcionarios. Pero sí tuvimos... Pero no puede repetirse, ¿no? Porque no puede haber una democracia
sin rendición de cuentas. Hay que, rediseñar los calendarios para que esto no suceda en el último año. Es una problemática del último año, que es donde sale... Porque fue histórico, nunca en la historia del legislativo mexicano había sucedido algo así. No por justamente este cambio de fecha, siempre históricamente había sido el 1 de diciembre la toma de protesta, entonces sí daba tiempo. Claro. ¿Qué hay que hacer? Hay que, respetar los protocolos tradicionales del legislativo, ¿no? Recalendarizar el último año, que es donde está, la situación que hay que arreglar o ajustar en este cambio. Claro. ¿Qué sí hubo? Sí hubo debate sobre temas, la llamada glosa, hubo 2 sesiones donde debatimos las fuerzas políticas sobre temas concretos, que fue política interior, política exterior, económica y política social, se dieron en 2 sesiones y sí hubo un debate interno sobre este tema. Faltó la comparecencia de los funcionarios por esta desfase en la actualización de calendarios. Vamos a repasar un poquito tu historia. Tú eres un político, tú eres un hombre veracruzano, cuya carrera política comenzó en Sonora. Y tú eres además un abogado constitucionalista, que debe de estar siendo entonces particularmente interesante todo lo que te toca vivir en este momento. Pero comenzaste en Sonora tu vida política en un gobierno panista. Fíjate, comencé mucho antes. Yo me he dedicado, tengo 24 años de dedicarme al litigio electoral. Originalmente soy abogado y he ejercido la profesión durante todo este tiempo. He conocido muchos actores de diversos partidos políticos y un tiempo estuve viviendo en Sonora. Ahí me casé, por cierto. Ahí nació uno de mis hijos, el otro nació aquí en la Ciudad de México. Sí. Y luego me vine para acá. Y pues la verdad es que la formación, yo soy alguien que llegó aquí a vivir a la Ciudad de México en el 94. Llegué a estudiar, yo soy de Minatitlán, Veracruz. Okay, sí. Y me tocó algo que tú recordarás, el auditorio, a lo mejor no, pero lo platico rápido, me tocó el llamado error de diciembre. Así es. Yo llegué a estudiar aquí en agosto del 24. Okay. El error de diciembre, del 94, perdón. El error de diciembre se dio justamente en diciembre. Y para enero o febrero, mi papá, que es un arquitecto, se quedó sin trabajo. Entonces me mandó una carta donde me decía que tenía que regresarme a Minatitlán, a mi pueblo, donde yo soy. Y yo tomé la decisión de no hacerlo, porque yo pensaba que si me regresaba iba a ser muy difícil que volviera a estudiar aquí a la Ciudad de México. Entonces empecé a trabajar y estudiar simultáneamente y así comenzó mi vida de esfuerzo y de trayectoria. Después salí de la universidad y me dediqué al litigio, gran parte de mi vida. Sí, eres un abogado, pero regresando a Sonora, te preguntaba yo, tú comienzas realmente esta carrera política en un gobierno panista, el de Padres, en Sonora. ¿Trabajaste para él? ¿Alguna vez militaste para el PAN? Nunca he militado para el PAN, trabajé a invitación de varios amigos en ese gobierno, me desempeñé algunos años ahí. Luego acabó y me regresé a la Ciudad de México, donde continué con mi trabajo como abogado y también con empatía mucho con el movimiento de izquierda. Te acabo de contar mi trayectoria y justamente qué me hace tener identidad con ello. Y a partir de eso empecé a ayudar desde la parte jurídica en Morena, la parte electoral, participando en campañas y participando en la defensa de los triunfos de Morena en órganos electorales, en el Instituto Electoral del Estado de México, en el INE. Sí, es que eres consejero. ¿Vas a continuar como consejero de Morena ante el Instituto Nacional Electoral? Mira, ha llegado ahora la presidenta Luisa María, ella está haciendo una reestructura. La verdad es que nosotros vamos a estar donde el partido nos necesite, siempre ayudando y apoyando. Creo que la labor que se ha hecho en materia electoral, lo hicimos en el 21, lo hicimos ahora en esta elección presidencial, pues fue algo positivo. Defendimos los triunfos, recordarás las polémicas que se han dado en torno a ello, por ejemplo, la última, el tema de la sobrerepresentación, esta famosa sobrerepresentación, esta patraña. Justamente eso es lo que te iba a preguntar, porque desde tu posición como consejero de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, has promovido iniciativas para abrir juicios políticos en contra de quienes hubieran votado en contra de la sobrerepresentación, en contra de quienes hubieran votado a favor de la reforma judicial. Un señalamiento tuyo, pues prácticamente le quitó la candidatura al Senado a un exgobernador tamaulipeco, a Francisco García Cabeza de Vaca. Este jueves pasado justamente sondeabas en Twitter, en X, si había que también hacer juicio político en contra de los ministros de la Corte. Me llama la atención porque tú eres un abogado constitucionalista y sabes perfectamente lo que está pasando ahí. Claro que sí. Mira, me regreso al tema de la sobrerepresentación. A mí me llamó mucho la atención que exconsejeros del INE
que estuvieron en momentos de otros procesos electorales, ahora se desdijeran de lo que ellos votaron y aprobaron en esos momentos con una intención política. Está bien, son exfuncionarios, pero en el propio INE actualmente hubo consejeros, particularmente uno, el consejero Martín Faz, que 3 años antes había votado a favor de la aplicación estricta de la ley de la Constitución y que ahora tenía un discurso diverso, a mi juicio, con una intención política, y eso viola su función. ¿Qué planteé yo? Si él está violando su función porque tiene un criterio diverso y ahora por una intención política quiere cambiar ese criterio, creo que no está observando la obligación que tiene de ser neutral. Bueno, lo que pasa es que en ese sentido, así como cambia la Constitución, así como cambian los funcionarios, así como cambian los políticos y los sexenios, se cambia de opiniones. Más o menos la misma discusión que han tenido en torno a lo que está sucediendo ahorita en la Suprema Corte de Justicia, que hace 10 años se estaba discutiendo más o menos lo mismo y había otra opinión por parte de las mismas partes. Me están diciendo que nos queda un minutito y no te quiero despedir sin preguntarte algo. Tú quisiste ser gobernador de tu estado, de Veracruz. En esta ocasión no se pudo, quedó Rocío Nale, quien estará por tomar el cargo ya. ¿Lo harás? ¿Lo seguirás persiguiendo? ¿Seguirá tu dedo en ese renglón? Mira, siempre seguiré haciendo política por mi estado, por el país, de donde se pueda, pero siempre, y te lo aclaro para que sea muy enfático, siempre tratando de abonar. De mi parte nunca se va a encontrar una actitud para quebrar o para dividir. No. Yo creo que abonando salen las cosas. Yo soy alguien que ha logrado ir avanzando en la vida con una actitud positiva, construyendo y con trabajo. Y eso me ha rendido frutos y creo que así voy a seguir. Pues ahí está Sergio Gutiérrez Luna. Muchísimas gracias, vicepresidente de la Cámara de Diputados, por aceptar esta invitación. Al contrario, muchas gracias a ti, Mónica. Gracias. Y bueno, nos vamos a un corte comercial, pero antes los voy a dejar con el cartón de esta semana a cargo de quién creen, el traviesísimo Alarcón. De guerra. En marcha para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año.
Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Las marcas para soportar el apoyo del sol. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática. Continuamos en Sala de Guerra. Juan Pablo de Leo, buenas Moni, noches. ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo Qué gusto estás? saludarte. ¿Con qué tema nos vamos? Fíjate que, Moni, esta semana estuvimos registrando en polls.mx varias encuestas que salieron el día de la toma de posesión, posterior y también previo a la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y si te parece bien, vamos a revisar primero qué fue lo que sucede el día de la toma de posesión con este discurso que algunos consideran histórico con respecto al posicionamiento, sobre todo de las mujeres. Sin embargo, lo que vamos a ver en esta encuesta de Rubrum, que le preguntó a las personas cuáles eran los temas del discurso que consideraron de mayor relevancia, estuvo primero el tema de la economía, segundo el tema de vías de comunicación, programas sociales, salud y ya después con poco, medio ambiente 5%, política exterior, discurso político 1.5%. Si nos vamos nosotros a la siguiente gráfica que viene de la misma encuesta de Rubrum, ¿qué temas del discurso considera que faltaron? Seguridad, educación, empleo, desaparecidos y todos los anteriores. Déjame decirte... Absolutamente. Es que además es puntual. Es muy puntual. A ver, ¿por qué? El tema, digamos, de las mujeres, que fue lo que englobó a este discurso, el tema de género y de la llegada de la primera mujer a la presidencia de México, no está reflejado en los intereses de los mexicanos. Es decir, no es un tema que importó en cuanto a sustancia, sino que más bien lo que importa son las políticas públicas y los faltantes. Vamos a ver a lo largo de las distintas gráficas y encuestas que vamos a presentar el día de hoy, esta noche, Moni, que el tema de la seguridad para las personas es sin duda alguna la gran deuda y el gran reto que tiene Claudia Sheinbaum como presidenta. En ese sentido estamos hablando del discurso. Para las personas que entrevistó Rubrum, el tema de la seguridad no fue abordado de manera importante y faltó entonces algo de claridad con respecto a qué es lo que pasa con la generación de violencia y con el tema de la seguridad. De lo que se habló mucho y les gustó fue el tema de la economía. Eso es según lo que refleja esta encuesta de Rubrum. Ahora vamos a ver cómo llega, según la encuesta de México Elige, Claudia Sheinbaum en cuestión de aprobación. 50.3% de las personas considera que llega con una buena o excelente aprobación, 7% con una aprobación regular y 42% con una aprobación mala. Si nosotros sumamos el excelente, bueno y regular, estamos más o menos en un 57-58% de aprobación con el que llega Claudia Sheinbaum. Ella ha bajado en esa aprobación. Nosotros tenemos algunas mediciones que hablan de un 66, 67, 68% de aprobación previo a tomar el poder, previo a esta toma de posesión. Es decir, nosotros podemos registrar que ha habido un ligero descenso en la aprobación de Claudia Sheinbaum a partir de que toma posición al día de el fin de esta semana, que es viernes. ¿Tendrá que ver la sobreexposición del expresidente una semana antes de que ella tomara posesión y que, bueno, que generó tanta polémica? ¿Estos números? Yo te diría que, yo creo que es más un tema de la gobernabilidad como tal. El hecho de, es una frase Sinaloa, común. Chiapas, todo lo que está pasando, Veracruz en este momento. Y a ver, puede ser muy poco serio lo que voy a decir, pero no es lo mismo ser borracho que cantinero en ese sentido. Y cuando tienes una elección como la tuvo Claudia Sheinbaum, con una votación histórica de 33 millones de personas, cuando tuvo el apoyo y el acompañamiento del presidente López Obrador durante la transición, me parece que ahí ella recibía algo de esa buena aprobación con la que sale Andrés Manuel López Obrador, y ahora que a ella le toca ser
ser gobernante y ya asumir la posición del gobierno, me parece que naturalmente las expectativas bajan y por lo tanto también la aprobación baja. Es apenas su primera semana, pero sí, a ver, es innegable que la aprobación de Claudia Sheinbaum durante la transición era mayor a la aprobación que tiene ahora en la toma de posición. Sí. Vamos ahora a revisar las expectativas que se tiene con respecto al futuro. Vamos a ver hacia adelante esta encuesta de Grupo Impacto, qué cambios positivos espera que traiga el gobierno de Claudia Sheinbaum al país. El primer tema son los sueldos, la reducción de la inseguridad, la creación de nuevos empleos, mejores servicios de salud, mayor inversión en educación y mejor en obras públicas. Si nosotros vemos una radiografía del país y vemos la atención que le puso el gobierno anterior al tema de la salud y al tema de la seguridad, uno podría haber pensado que la aprobación del presidente, la aprobación de Morena no iba a ser tan importante como lo fue en ese sentido, porque ahí están las deudas históricas que ha tenido este gobierno. El tema de inseguridad, el tema de economía y el tema de salud. No es que estuviera muy bien aprobado Andrés Manuel López Obrador en esos aspectos, sino que estaba aprobado en temas de comunicación y en temas de percepción y en temas de corrupción. Pero la inseguridad, la violencia y la salud siguen siendo. Y es lo que las personas esperan que pueda tener Claudia Sheinbaum. Y por último, si nos vamos al último gráfico, Moni, en donde también le están preguntando a las personas acerca del futuro, en dónde tendría que enfocarse el gobierno de Claudia Sheinbaum esta encuesta de Poligrama, lo volvemos a ver. Seguridad. De entrada, la presidenta ya les dio la razón, porque lo primero que hizo fue atender temas de, bueno, lo primero fue irse a Guerrero, pero fue muy firme cuando se refirió al tema de los 6 migrantes muertos a manos del ejército. Ahora, fue muy firme. Y nadie espera que cambien las cosas de manera inmediata, pero sí tienes todavía más de 90 muertos por día en el país. El caso de los migrantes, que ha sido muy emblemático también para su relación con el ejército, pero a ver, te lo decía al principio para ir cerrando, la seguridad en todos los levantamientos y en todos los servicios de opinión pública que estamos viendo es el tema prioritario para los mexicanos en este momento: economía, salud y educación. Ahí es donde están centrados, digamos, las problemáticas. No vemos la corrupción, porque en un sentido de percepción y narrativa, la corrupción en el país ¿verdad? Ya no existe. Desapareció un poco en el discurso. No vemos el tema de la reforma judicial de los jueces y demás, tampoco está entre las prioridades de los mexicanos. Son dos tareas titánicas y la plática de hoy es muy importante en ese sentido: la seguridad, la economía y la salud que tendrá Claudia Sheinbaum, y con esas expectativas que también tienen los mexicanos para con ella. Pues ahí está. Y fíjate qué interesante, porque además, pues yo no sé si habrá visto tus números, seguramente pero efectivamente se dirigió a estos temas que tú mencionas, primordialmente la seguridad, sobre todo la seguridad de la ciudadanía ante un desastre público, natural, como ocurrió en Guerrero, y luego pues atender todo el tema de la inseguridad y la violencia, que esta semana que inicia pues tendrá que dirigir la mirada nuevamente a Sinaloa y sobre todo a Veracruz, ¿no? Sí, a Veracruz y su relación con el ejército, el avance de la Guardia Nacional como institución, pero que de alguna manera esta estrategia de pacificación de abrazos y no balazos que ella ha dicho se va a mantener, pues comienza a dar resultados, porque claramente no ha sido así. Pues esperemos que cambie en ese sentido. Por eso vamos a continuar esta noche con temas de seguridad, que es uno de los pendientes, ya lo dijo bien Juan Pablo de Leo, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y uno pues le dejó ese pendiente el gobierno anterior. La situación es muy crítica en Sinaloa, donde llevan más de un mes enfrentamientos, asesinatos, pero también lo es en Chiapas, en Michoacán, en Veracruz, en Zacatecas, en Tamaulipas. Vámonos del otro lado del estudio, porque nuestra mesa de seguridad de esta noche ya está lista, Juanpa. Vámonos para allá. Pues están matando a todos aquí. Aguas, recorte para atrás. ¡Ay, no!
Hernández Menéndez, periodista especialista en materia de seguridad. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Esta noche. Mónica, Juan Pablo. Y el académico Javier Oliva, experto también en Fuerzas Armadas y de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias. Gracias. Gracias, Javier. Gusto estar con Jorge. Pues también. Ya adelantaba Juan Pablo de Leo en las gráficas anteriores, pues la seguridad es fundamental en la agenda de la doctora Claudia Sheinbaum, pero sobre todo, pues destaca las nuevas y mayores atribuciones de las Fuerzas Armadas ante un escenario eminentemente violento como el que estamos viviendo en nuestro país, y también tanta presencia de la milicia. Sí es inédita, Javier. Sí, desde luego, estudiando la reforma, precisamente, que en donde se traslada formalmente, porque de facto lo estaba, pero ahora ya lo es formal, de la Guardia Nacional al Estado Mayor Conjunto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y por el otro lado, esto está particularmente contemplado en el artículo 21 de esa reforma, y que pues le da este sentido de organización, porque formalmente en números redondos hay alrededor de 150,000 elementos de la Guardia Nacional que hoy formalmente pasan a la Sedena, así como los cuarteles avanzados, que es el nombre técnico de estos cuarteles para distinguirlos de los cuarteles del Ejército o de la Infantería Marina. Entonces también estas instalaciones también ya pasan. Digo, la Sedena los construyó, pues, pero... Que son 500, ¿sí? No son pocos, son 500. Exacto. Esto significa... El objetivo sí son 500 y en ese sentido va pues yo le llamo una visibilidad de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública que sin duda alguna, pues por lo menos desde 1946 el Poder Civil ha recurrido al estamento militar en materia de seguridad pública. En 1946 se crea la Dirección Federal de Seguridad con 10 capitanes en aquel entonces del Ejército Mexicano, entre ellos Fernando Gutiérrez Barrios. Claro. De entonces a la fecha todos, sin excepción, incluyendo ya la presidenta Claudia Sheinbaum, han incursionado en modificar las estructuras de los sectores de defensa, seguridad e inteligencia. Jorge. A ver, yo creo que no es solamente que lo es la participación de Fuerzas Armadas en este sentido con la Guardia Nacional, que tendrá un papel protagónico. Si uno ve lo que se está pensando, que se ha adelantado ya, lo hemos adelantado, incluso lo adelantamos en todo personal, la estrategia que se piensa implementar, hay un papel protagónico que no es menor de los temas de inteligencia e investigación. Entonces, junto con la Guardia Nacional, que tendrá en términos operativos un papel muy importante, todo lo que se va a hacer en inteligencia y en investigación creo que también cambia mucho el diseño de lo que estamos viendo. Hasta ahora los secretarios de Seguridad Pública con López Obrador, Alfonso Durazo primero, Rosa Isela Rodríguez después, eran oficialías de partes, no nos engañemos, ¿no? Iban, administraban, entregaban, pero bueno, no tenían. Ahora Omar García Harfuch tiene poder y tiene poder real, tiene el control del CNI, del sistema, de este sistema que se creó desde Calderón, pero que no funcionaba muy bien, de integración de las áreas de inteligencia. Va a tener una fuerza propia de unos 15, 18 mil elementos para tareas de investigación. Va a tener, si bien la UIF va a quedar nominalmente bajo paraguas de la Secretaría de Hacienda, así debe ser, si no nos crea una serie de problemas con organismos internacionales muy grandes. Se supone que la UIF no se ha designado a nadie en la UIF, va a quedar un poco bajo control también de García Harfuch. Hay una parte de Pemex que también se busca, que la parte que puede estar relacionado con el huachicol, que también va a quedar en esa área. Entonces me parece que lo de inteligencia e investigación será muy importante. Y un tercer tema, que es que la Fiscalía General de la República, desde el segundo año de la administración López Obrador, había dejado de participar en estas reuniones de judicialización, le llamaban en el gobierno de López Obrador. Y ahora van a tener, lo dijo en la propia toma de posición la Claudia Sheinbaum, la presidenta Sheinbaum, que no por ser autónomos no pueden no coordinarse. Entonces ya vimos, no fue Gersa la primera reunión, pero sí fue Gallo, el de la Policía de Investigación, y yo creo que hay una presión muy fuerte
para que la Fiscalía se integre plenamente en esos mecanismos. Javier, Jorge, les quiero preguntar sobre la relación con Estados Unidos en el tema, por supuesto, de seguridad, con un expresidente que cuando salió, parte de sus últimas declaraciones fueron la violencia en Sinaloa y lo generado es culpa de Estados Unidos, es un tema del que nunca nos enteramos, que nunca nos dijeron. Y por otra parte, con la posibilidad de que uno de los candidatos, Donald Trump, que está amenazando con incluso bombardear zonas estratégicas en contra del crimen organizado, pudiera llegar a la presidencia. ¿De qué manera importa o no la relación entre México y Estados Unidos, sobre todo con el ejército, y podría esto afectar o no la estrategia de seguridad de Claudia Sheinbaum? Gracias, Juan Pablo. Bueno, desde luego que este es un tema que trasciende la pura agenda nacional, que yo quisiera agregar otro elemento que desde mi punto de vista se ha considerado poco en los análisis, que es la invasión rusa en curso, que en febrero cumple 3 años. No hay que olvidar que Canadá y Estados Unidos sí son nuestros principales socios comerciales, pero son los principales socios de la OTAN. Claro. Y entonces México, en un contexto donde pudiera haber cierta continuidad, que no es deseable desde luego, en esta debilidad para hacerle frente a las estructuras del crimen organizado, pues se ve como un flanco debilitado. Entonces, Donald Trump, incluso 2 de sus últimos colaboradores en la recta final, el secretario de Defensa y el secretario de Estado, en sus memorias señalan que 2 veces Donald Trump los llamó para hacerles la sugerencia de lanzar Tomahawks, ¿no? Entonces, y que no lo tomaron en serio, pero él sí se lo está planteando en serio. Entonces, sí aquí sí va a depender mucho quién gane la Casa Blanca, y no solamente quién, sino cómo la gane. También, es decir, si hay las condiciones. Recordemos que Trump, en su anacrónico sistema democrático estadounidense, Trump perdió por 2,5 millones de votos individuales frente a Hillary Clinton, ¿no? Entonces, también estas condiciones son importantes para el inicio de las elecciones. Son el primer martes de noviembre, el nuevo gobierno entrará el 20 de enero, sí, ¿no?, en funciones, y esto sí implicaría, Juan Pablo, como lo apuntas en la pregunta, una nueva dinámica en esos términos. Y Jorge conoce muy bien estos temas. Ayer se desplegaron 1,000 soldados estadounidenses para labores de apoyo a la población afectada por las inundaciones del huracán. Entonces, que esto no es frecuente en las dinámicas de las relaciones civiles militares en los Estados Unidos. Mira, yo creo que hay una ventana de oportunidad, la llamo yo, entre la toma de posesión. Si vemos el programa de seguridad, como otros, tiene 100 días. Esos 100 días son la ventana de oportunidad desde la toma de posesión hasta el 20 de enero, que asumirá quien sea, Kamala o Donald Trump, la presidencia de los Estados Unidos. En esos 100 días, esta administración tiene que demostrar que lo de abrazos y no balazos quedó en el pasado, que la relación con Estados Unidos se tiene que recuperar. Como tú decías, la última declaración del presidente López Obrador allá en Mazatlán, creo que fue catastrófica, no mala, catastrófica. No puedes responsabilizar a Estados Unidos de haber detenido a un narcotraficante, ¿no? Y que por eso hay violencia, y no, de eso no se ha vuelto a referir. La presidenta Sheinbaum, al contrario, ha hablado de colaboración, ha hablado de socios comerciales. Paradójicamente, las demás áreas de colaboración con Estados Unidos, desde aquel 25 de julio, que fue la detención del Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López, estaban detenidas. Y la única instancia de colaboración que sé que se mantiene es la que hay con el Comando Norte. El jefe del Comando Norte vino para el 15 de septiembre y prácticamente no lo pelamos noticiosamente. No solamente vino para el 15 de septiembre, estuvo 5 días y no se reunió con el presidente, ¿no? Pero sí se reunió con el secretario entrante, el secretario saliente. Estuvieron trabajando ahí en esas instancias. Yo creo que no creo que Trump lance misiles, pero sí hay la idea intervencionista, está la captura, como haya sido, ahí sí como haya sido del Mayo y del Chapito,
sí fue una forma de intervención, no lo podemos negar. Sí, claro. Entonces, fue una operación de inteligencia muy bien diseñada, me parece. Entonces, eso lo vamos a seguir viendo en la medida que no se establezca colaboración. Muy rápidamente, en la revisión del Tratado de Libre Comercio que hay para el año 26, me dicen en Estados Unidos que ellos están convencidos que quieren poner un capítulo de seguridad. Similar al que tiene la Unión Europea, ¿no? Pero quieren tener un rollo de, para simplificarlo, yo te colaboro contigo con información, pero puedo participar de tu información, tú puedes participar de la mía, vamos a colaborar, una suerte de mercado común de inteligencia, de información y de seguridad, que desde mi punto muy personal de vista sería muy útil y no sé si se aceptaría en México. Pues vamos a ver, una de las cosas que, y tú, Javier, tú y yo lo hemos platicado ampliamente en otros espacios, los cuestionamientos frente a las Fuerzas Armadas siempre son sobre todo en materia de derechos humanos. Acabamos de ver esta situación desafortunadísima de la muerte de 6 migrantes a manos de militares. Habrá que desarrollar una fiscalización distinta encima de las acciones que vayan en contra de los derechos humanos que siempre han sido tan cuestionadas en las acciones de los militares. Desde luego que es un tema siempre recurrente y que tiene mucho que ver también con el desarrollo de las relaciones civiles militares desde hace décadas, ¿no? Y esto es también importante tenerlo en consideración, porque en efecto esta sobreexposición, esta sobreexigencia que tiene el estamento civil sobre el estamento militar en labores que en sentido estricto no son competencia, ¿no? O no eran competencia, ¿no? del estamento militar en este proceso constante, ¿no? que han ido y que eso por un lado, y por el otro también cuando se hablan de estos temas, nadie habla de militarización cuando se aplica el plan de N13, por ejemplo, ¿no? O nadie habla de militarización cuando están esas campañas de sanidad o de apoyo a la población en distintas circunstancias. Entonces, bueno, sí, también porque no lo conocemos de otra forma, siempre ha sido así. Sí, pero eso no quiere decir que no se pueda profundizar y darle una articulación un poco más sistemática, digámoslo así, porque en efecto, conforme vaya prolongándose esto, que insisto, no es lo deseable, pero no es un asunto de subjetividad, que se vaya prolongando en esta situación de cierta inestabilidad en algunas partes del país, pues obviamente la presencia, insisto, la recurrencia, pues es una sobreexposición. Y entonces no es un asunto que esté a favor o en contra, es un asunto estrictamente hablando probabilística, ¿no? O sea, si en vez de actuar en 100 escenarios, actúas en 1000, en alguno te vas a equivocar. Sí, sí, ¿no? sin duda, Jorge. Pero yo quiero, conozco muy bien esa zona de Huixtla donde ocurrió el tema, y he estado más de una vez ahí. Es terrible que haya 6, 7, creo que son ya migrantes muertos, 11 heridos y demás, es terrible por este tiroteo. Pero me parece que no hemos puesto en la balanza de la información un tema fundamental. Iban 33 personas ahí en esa camioneta, de la India, de Egipto, de Pakistán, de Cuba, no iban espontáneamente, no son gente que llegó a un aeropuerto y de ahí se dirigían. El tráfico de migrantes en México está manejado por el crimen internacional, por el crimen organizado, son los que ellos manejan, ¿no? Tú no llegas desde Pakistán a México, a Tapachula para cruzar e irte hacia Huixtla en una camioneta. Delante de esa camioneta iba otra camioneta con 3 hombres que dicen los soldados son ellos los que presuntamente le dispararon y ellos dispararon a la camioneta que iba detrás con los migrantes. Esa es una zona de altísima presencia criminal. Entonces, me parece que esto es parte de los problemas que vamos a tener cuando se nos están cruzando el tráfico, la pérdida de control, porque hoy tenemos perdida esa frontera sur, la tenemos perdida, el control de la frontera. Sí, claro. Hoy tenemos esa zona particularmente de Chiapas está perdida, la zona hacia Palenque también está perdida. Yo creo Héctor de Mauleón escribió un muy buen artículo el otro día diciendo por qué no se va el presidente a Palenque, porque en Palenque no hay condiciones de seguridad. Pero vamos a tener, si la idea es olvidarnos de los abrazos y no balazos,
vamos a tener problemas en ese sentido. Eso obliga, me parece, a un redoblamiento de los protocolos de uso de fuerza para ser muy estrictos de ver cómo se usan, en qué condiciones se usan, pero tenemos que asumir que esa es una zona prácticamente de guerra. No, claro, y cuando que no hay uno otra va a frontera con Malapa, cuando uno va a esa zona, cuando sube a la que era la zona de control del EZLN, que ahora está controlada por los narcotraficantes, cuando ves que hay desplazados, que es caravanas del cártel de Sinaloa, tú dices, bueno, es una situación mucho más grave que se haya disparado, que ya es grave de por sí, que se haya disparado contra un grupo de migrantes de países tan diversos, ¿no? Tenemos 2 minutos para concluir. Una última pregunta, 1 minuto para cada uno en un tema complejo, pero la posibilidad de que la estrategia de este próximo gobierno en cuestión de violencia y de inseguridad pueda tener éxito, que bajen las muertes, que bajen los desaparecidos, entendiendo lo que decías, Jorge, el control territorial que tiene el crimen organizado en México. ¿Hay alguna expectativa positiva con respecto a lo que decían de Omar García Harfuch, los nuevos secretarios de la Defensa Marina, la colaboración eventual con Estados Unidos? Sí, hay algo muy importante que señaló en aquel momento todavía presidenta electa, después de la discusión sobre la reforma a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era las fiscalías locales. Y nosotros tenemos 32 secretarías de seguridad, tenemos 32 fiscalías locales, y esa parte no se abordó, ¿no? Aunque no necesariamente era del Poder Judicial, sin embargo, muchas de las investigaciones, de las detenciones presentadas ante el Ministerio Público, cuando pasan con el juez, se liberan porque vienen mal hechas, mal articuladas, en fin. A mí me parece que el hecho de que lo haya planteado es algo que puede darnos ciertas luces en la resolución de algunas de las situaciones de violencia en algunas partes del país. 30 sí, segundos, a mí me gusta la estrategia planteada, la conozco más o menos cómo será, me parece que está bien articulada, me parece que está bien desarrollado esto de las 32 unidades de la Guardia Nacional, trabajar fiscalías estatales, municipales, y bueno, ahí dependerá de la inteligencia que se desarrolle y de la voluntad política y de asumir los costos políticos que una estrategia de ese tipo también va a tener, no nos engañemos. Pues bueno, es un tema muy delicado, es un tema que genera mucha polémica, sin duda lo vamos a seguir revisando aquí. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado esta noche. Gracias, Juanpa. Y a todos ustedes, muchas gracias como siempre por habernos acompañado aquí en Sala de Guerra. Que tengan un gran inicio de semana. Nos vemos el próximo domingo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Esto es Sala de Guerra. Para soportar el apoyo del PRI. Se movieron los números. El marketing político. La intención de voto se ha mantenido estática.